Fertility Dreams. Let's walk this beautiful road together. Hola, mi nombre es Diego Espinosa Celi. Soy embriólogo, soy el director del laboratorio y los invito a que recorramos este hermoso camino juntos. No, un estudio genético preimplantacional, es decir, el estudio que se le hace ya teniendo el embrión propiamente, nos hace un estudio, principalmente el número de cromosomas que tiene el embrión. Nos analiza también fragmentos grandes que pueden haberse perdido, pero no nos garantiza la ausencia de una enfermedad. Pueden haber mutaciones muy puntuales que simplemente esta técnica no la detecta. Para esos casos es necesario utilizar otra técnica invasiva específica para buscar esa enfermedad que se cree que puede tener. No, el resultado del espermograma simplemente nos va a indicar las principales características de la muestra de semen. La gran mayoría de los problemas que puede presentar un hombre para tener hijos se pueden detectar en ese momento, ya sea porque la muestra de semen tiene una baja cantidad de espermatozoides, los espermatozoides no se mueven bien o los espermatozoides presentan muchas anormalidades en su estructura física. Sin embargo, aunque todos estos análisis salgan normales, no garantiza que la muestra esté buena o que pueda tener hijos de una forma natural. Pues, por ejemplo, la parte genética no la hemos analizado. La parte funcional, si los espermatozoides tienen la capacidad o no de fecundar el óvulo, tampoco lo hemos revisado. ¿Aumentamos las probabilidades de lograr un embarazo? Sí, pero no podemos garantizarlo. En ningún momento se puede llegar a garantizar el embarazo. Pues aunque hacemos todo un estudio genético de esos embriones, no se estudia el 100% de todos los genes. Es prácticamente imposible hacer eso. Lo que hacemos es eliminar la mayor probabilidad o las enfermedades que son más probables, si las eliminamos. Por ejemplo, un síndrome de Down, que es muy común, se presenta con mucha frecuencia, sí podemos detectar eso, pero no podemos garantizar una ausencia de enfermedades o que ese embrión sea funcional, que se pueda implantar correctamente en el útero y que se pueda desarrollar hasta formar un bebé. Sí podemos escoger el sexo del bebé. Por la técnica que hablamos antes, el PGT-A, esta técnica me detecta los cromosomas, el número de cromosomas y los cromosomas sexuales, el X y el Y, ya que en el resultado, en el informe, cuando llega el resultado, pues nos dice es un embrión masculino o es un embrión femenino. En teoría, ese tiempo es indefinido. Pueden pasar muchos años sin que sufran ningún problema. Siempre y cuando la temperatura de congelación se mantenga, no sufren en absoluto. Sin embargo, unos estudios recientes, todavía no 100% conclusivos, nos dicen de que sí, conforme va pasando muchos años, las probabilidades de embarazo sí pueden bajar. Existen algunos centros que ofrecen esas alternativas, sin embargo, a las técnicas que se han utilizado, principalmente basadas en el diferente tamaño que tiene el cromosoma X con el Y, el cromosoma X es 200 veces más grande que el Y, le da un peso un poco mayor a ese espermatozoide que tiene ese cromosoma. Se buscaron técnicas de sedimentación para separar esos espermatozoides, pero estadísticamente no se encontró diferencia. Realmente no se puede hacer esa diferenciación. No. El embarazo gemelar sucede cuando un embrión, un óvulo que se fecundó por un solo espermatozoide, formó un embrión. En algún momento de su desarrollo, ese embrión se divide en dos. Todavía no se sabe ni en qué momento ni cuál es el mecanismo que lleva a esa división. Pero desde esa forma tenemos el embarazo gemelar, dos hijos que son genéticamente iguales. Lo que se puede hacer, que no es recomendado, es un embarazo de mellizos, es decir, dos óvulos que se fecundaron cada uno por un espermatozoide diferente. Tenemos dos embriones genéticamente diferentes, incluso pueden ser hombre y mujer. El embarazo de mellizos no es recomendado. De todas formas, el útero está diseñado para un solo bebé. Al tener dos, pues tienes limitaciones.
El tiempo máximo de permanencia de los embriones en la incubadora es 6 días, 5 o 6 días, no puede pasar más. En ese momento el embrión se libera de la zona pelúcida que traía desde que era un óvulo. Ahí debe ya entrar en contacto con el endometrio, esa membrana que tiene el útero. Si no logra eso, pues ya empieza a morir. Por lo tanto, antes de que se libere de la zona pelúcida, lo que hacemos es la transferencia o por el contrario, los congelamos, los almacenamos. No, todo esto tiene que ver también con todo lo que hemos hablado antes. La inyección intracitoplasmática del espermatozoide me permite seleccionar un espermatozoide que sea morfológicamente normal, pero no vemos más allá de sus características. Igual, la parte genética no se ha estudiado. Lo único que podemos hacer es buscar un espermatozoide que dentro de ciertos parámetros se considera normal. Esta es una pregunta muy común con los padres en el momento en que se acerca la transferencia y tienen miedo de que ese futuro bebé tenga alguna alteración que se haya causado por la manipulación en el laboratorio. La respuesta simplemente es no. Aquí en el laboratorio, cuando manipulamos óvulos, espermatozoides, realizamos el ICSI, la congelación, etc., lo que logramos es un embrión vivo. Si algo falla, el embrión muere. Por lo tanto, es solamente esa alternativa, vive o muere. Si hubo una alteración previa en el óvulo o en el espermatozoide, el embrión la llevará consigo, pero no puedo causar yo una alteración en ese momento. Fertility dreams. Let's walk this beautiful road together.